No, en realidad, si estamos hablando de cáncer rectal en estadios clínicos avanzados, necesariamente de manera imperativa ocupamos un enfoque multidisciplinario. Este enfoque multidisciplinario, la radioterapia ha tenido un papel relevante, imperativo, y sobre todo es indispensable que esté la radioterapia para tener precisamente ese enfoque multimodal que amerita el cáncer de recto locorregionalmente avanzado. Así, esto sobre todo en un escenario perioperatorio, pero no obstante también tiene un papel, o se ha venido diseñando o ha venido tomando un papel también para aquellos pacientes que tienen una recaída local y hay que enfrentarlo de manera frontal, o bien en el paciente con enfermedad oligometastásica. De este modo, el cáncer rectal en estadios clínicos avanzados, estadio clínico 2, clínico 3, amerita la radioterapia en un contexto sobre todo neoadyuvante, asociado a quimioterapia o no, y este tratamiento neoadyuvante siempre va a ser superior al tratamiento adyuvante. Y existen dos regímenes diferentes que se han utilizado con este fin. De manera preoperatoria se ha utilizado la radioterapia de corta duración y la radioterapia quimioterapia concomitantes de larga duración. Esto tiene un objetivo diferente. Ambas reducen el riesgo de recurrencia local, pero la radioquimioterapia de larga duración, además de reducir el riesgo de recurrencia local, también reduce el tamaño tumoral. De este modo, para el cirujano, potencialmente la radicalización de la cirugía va a ser menor y eventualmente va a tener un tratamiento conservador de las estructuras anorrectales. Así, también cada vez hay más evidencia de que en el cáncer colorectal, estadios clínicos 2 y 3, eventualmente la radioterapia neoadyuvante no necesariamente pudiera ser necesaria. Además, no todos los pacientes también potencialmente pudieran requerir de un tratamiento quirúrgico. Es ahora la conducta que se habla de ver y esperar, observar y ver, observar y esperar. Bien, además la radioterapia estereotáctica corporal también ha sido uno de los papeles que ha jugado la radioterapia de manera reciente para la enfermedad oligometastásica, sobre todo en el control de la enfermedad hepática, y también la radioterapia intraoperatoria para aquella enfermedad tan temida que es la recurrencia pélvica. Esto puede ser con radioterapia intraoperatoria con partículas o sin ellas. Así, para llegar a esto, ya tiene muchísimo tiempo. Hay que considerar que antes de 1980 las tasas de recurrencia pélvica eran tan importantes como un 50% sin quimioterapia, sin radioterapia. Después de esto, los ensayos que se hacían anteriormente a la excisión total del mesorrecto, estas tasas de recurrencia pélvica eran tan importantes como un 50%, más sin embargo, después de que se administró el tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia, en la era previa a esto se observó lo siguiente. En este estudio, que fue publicado en 1991 por una persona de apellido Gunderson, y no es porque yo me sepa todos los apellidos, porque Gunderson es como el Harrison para la medicina interna, así Gunderson existe un textote para la radioterapia. Uno de ellos, y con muchos de sus colaboradores, hicieron este primer estudio con 200 pacientes, en donde se les dio quimio y radioterapia posoperatorio. Casi todos ellos tenían enfermedad localmente avanzada y tenían o no ganglios positivos, con diferentes grados de diferenciación tumoral. Una vez que se hace un análisis de los datos, se aprecia que aquellos pacientes que se operaron y que además se les dio radiación y quimioterapia contra aquellos pacientes que solamente se les habían dado radioterapia, se apreció que existía una diferencia en la sobrevida. Esta diferencia en la sobrevida es uno de los pocos casos en donde se aprecia que existe tal diferencia.
Actualmente ya no se ve, ya no se aprecia esa diferencia en la sobrevida, porque esto estamos hablando de que es antes de que se hiciera más exquisita el tratamiento quirúrgico asociado a la escisión mesorrectal total. No solamente se apreció una diferencia en la sobrevida global, sino también se apreció que existía una menor recurrencia local y una menor recurrencia distal con enfermedad metastásica. Así pues, aquellos pacientes que tenían radioterapia y quimioterapia posoperatoria, les iba mejor. Esto se apreció no solamente en sobrevida, no solamente en recurrencia local o a distancia, sino también en sobrevida libre de enfermedad. Así pues, existía una evidente diferencia. Con este y con otros estudios, el Instituto Nacional de Cáncer para 1990 empezó a emitir recomendaciones para que todos aquellos pacientes con cáncer de recto localmente avanzado recibieran además un tratamiento adyuvante. A partir de entonces, a partir de 1990, hubo una serie de estudios que vinieron en boga a propósito de esto. Y a propósito de esto, se propusieron que pudieran existir ventajas para aquellos pacientes que recibían un tratamiento preoperatorio más que posoperatorio. Estas ventajas que se presumían o que se propusieron es que aquellos pacientes que reciben un tratamiento neoadyuvante versus un tratamiento posoperatorio iban a tener la posibilidad de que el paciente tuviera o pudiera preservar el esfínter o las estructuras anorrectales, también que tuvieran una mayor posibilidad de reducción del tumor, y que además todos aquellos pacientes que tuvieron tratamiento posoperatorio, muchos de ellos se administraban infusión 5-FU, 5-fluoruracilo, y este tratamiento eventualmente fue tóxico. Aquí no lo estoy sacando, pero muchos de los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento se les suspendió el tratamiento, no lo completaron derivado de la toxicidad de la misma. Luego entonces, bajo estas premisas, se empezaron a hacer diferentes estudios para averiguar qué es mejor, si darlo pre o posoperatorio. El más importante de ellos es el que está arriba, que es este estudio, es el estudio alemán que reclutó 823 pacientes, y a todos ellos les dieron un primer tratamiento que consistía en 25 a 28 unidades, sesiones quiero decir, de radioterapia para completar una dosis de 50 a 54 grays. Además recibieron 5-FU pre o posoperatorio. Cuando se hace un comparativo y un análisis de los datos, se aprecia que aquellas personas que reciben un tratamiento posoperatorio, pues evidentemente ninguno de ellos tiene una conservación del esfínter, que las tasas de recurrencia son menores en aquellas personas que reciben un tratamiento preoperatorio, que las caídas de recurrencia son mejores y que no existe ninguna diferencia en la sobrevida global entre dar o no el tratamiento pre o posoperatorio, pero que además los pacientes que reciben un tratamiento preoperatorio tienen una toxicidad grave, grado 3, grado 4, menor que aquellos pacientes que reciben de manera posoperatoria el tratamiento. Entonces, este fue el estudio que marcó, que fue el parteaguas para decir, es mejor el tratamiento y es superior el tratamiento preoperatorio contra el posoperatorio. Así pues, estos son los pacientes que les estoy comentando, que en un seguimiento a 11 años se aprecia que esas diferencias son realmente significativas y que se mantienen. Luego entonces, estas son las diferencias más importantes después de un seguimiento de 11 años, que se mantienen estas tasas de diferencia en la recurrencia pélvica. Se mira que un 13 contra un 6% para aquellos pacientes que reciben un tratamiento con quimio-radio concomitante. En términos de sobrevida libre de enfermedad, pues no existe diferencia, se mantiene igual, y se ve que aproximadamente un 30% de pacientes fallece al cabo de 5 años por enfermedad metastásica. Además, en esta tabla puede apreciarse que aquellos pacientes que
son llevados a quimio radio concomitante preoperatorio, eventualmente pueden salvar o conservar el esfínter o las estructuras anorrectales, habiendo una diferencia realmente importante de aproximadamente la mitad contra aquellos que no fue posible. Esa es la toxicidad, predominantemente la diarrea, y nuevamente estoy marcando esa diferencia que se mantiene después de estar en observación durante al menos 11 años. Así pues, existen análisis de esos primeros estudios que para el área son relativamente clásicos, en donde se puede apreciar que las variables más importantes para este tipo de pacientes son, en términos de sobrevida, la diferencia entre la distancia del margen anal al sitio de la enfermedad. Para aquellas personas que tienen una distancia mayor de 10 centímetros, no existe una diferencia. También se pudo apreciar al hacer un análisis un análisis por subgrupos en aquellos pacientes que se conseguía una resección R1 y que además se les daba radioterapia, eventualmente sí existía una sobrevida, pero que de manera global no podía ser apreciada. Esto también fue analizado en otro estudio, en el estudio danés, en donde se apreció que la sobrevida a 5 años era mejor, hasta de un 83% en aquellos pacientes que se apreciaba una respuesta completa patológica. No así en aquellos pacientes que no tienen una respuesta completa patológica, en donde sí hay una diferencia realmente evidente. De manera concomitante y de manera paralela se empezaron a hacer estudios relacionados con el tratamiento corto de radioterapia. El tratamiento corto de radioterapia es un esquema flexible que es acelerado porque se da en menos de 10 días, que es hipofraccionado, son dosis de radiación muy altas, son 25 grays en 5 fracciones, y que es un tratamiento que se acostumbra o de uso muy común en Europa. En Europa, probablemente en Europa y Canadá, y se infiere que contra Estados Unidos, en donde el tratamiento más común son 25 a 28 sesiones, tiene que ver con los dineros, que tiene un interés económico por el Sistema Nacional de Salud, del que depende cada uno de ellos. Y que además tiene que ser en tumores eventualmente resecables. Existen varios estudios que comparan la administración de 25 sesiones, como se ha venido haciendo de manera habitual, y que alcanzan una dosis de 45 grays, y también que se administran 25 sesiones en 5 fracciones, y lo que se aprecia es unos resultados muy semejantes. La tasa de recurrencia local o pélvica es de aproximadamente un 10% o menor, y la tasa de enfermedad metastásica a distancia va a ser alrededor del 30%, como se ve en los estudios más clásicos. Entonces, cuando se ve también la tasa de sobrevida global, se mira que solamente es un 30%, o más bien, no quiero decir solamente, realmente se ve que es un 30% de los pacientes mueren. La tasa de mortalidad es del 30% a 5 años, y se mantiene en aquellos pacientes al igual que en el paciente que se les daba el esquema clásico. Cuando se hace una comparación entre uno y otro grupo, pues realmente no existe entre si se administra o no un tratamiento clásico largo o un tratamiento ultracorto. En este estudio, que es uno de los estudios más, son 3 estudios, el ensayo polaco, el australiano y el de Bujiko, que también es europeo, se hacen una diferencia entre uno y otro, y cuando ven la diferencia o los resultados y se hace un análisis, las tasas de recurrencia entre uno y otro no hay diferencia, tampoco en la enfermedad metastásica y tampoco en la sobrevida global. Así que con estos resultados
que engloban un gran número de pacientes, se considera que son básicamente equivalentes, pero que el objetivo siempre va a ser diferente entre uno y el otro esquema de tratamiento. Las características más importantes o las diferencias entre uno y otro: la dosis por fracción se eleva casi 3 veces respecto al tratamiento convencional. La duración del tratamiento también va a ser menor, es de 1 semana contra 5 semanas a 6 semanas en que va a durar administrar todo este tratamiento. Que el tratamiento corto no amerita quimioterapia, no se administra solo, y el tratamiento largo siempre va a estar asociado a quimioterapia. La toxicidad aguda es menor si se opera inmediatamente el paciente, pero que a largo plazo, el esquema de tratamiento largo, la toxicidad grado 3 puede ser tan importante como un 25%. Y la desventaja que tiene el tratamiento largo versus el tratamiento corto es que puede existir una infraestadificación patológica por el tiempo de espera que lleva entre el tratamiento largo y el tratamiento corto. Existen múltiples estudios que comparan uno y otro, no solamente el tratamiento largo, sino también el tratamiento ultracorto, y las tasas de recurrencia local o pélvica son menores o iguales al 10%, y las tasas de recurrencia a distancia no existe una diferencia, siempre va a estar en alrededor de un 30%. Cuando vemos las tasas de los resultados, analizan los datos de un tratamiento corto, la tasa de respuesta y de recurrencia pélvica también es menor del 10%, y cuando se analiza la recurrencia a distancia, pues es básicamente la misma. De este modo se considera que es equivalente. Así, hoy, actualmente, las guías que existen, no solamente las estadounidenses por el Instituto Nacional de Cáncer, sino también por el SMEO, el NICE y básicamente los grandes grupos oncológicos que son rectores del tratamiento para este tipo de enfermedad, ya contempla en su apartado dar o uno u otro en función de las características más importantes de la persona. Así, basado en esto, que se considera que en términos históricos el cáncer de recto, el cáncer rectal, ha tenido una muy buena respuesta con el tratamiento. De hecho, se considera una historia de éxito del cáncer de recto avanzado en términos de el control local de la enfermedad. Es decir, de tener un 50% de recurrencia o mayor a tener menos del 10% es un éxito. Y esto, sobre todo, entra en boga a partir de mejores técnicas quirúrgicas y, por supuesto, la pericia del cirujano con la introducción de la excisión mesorrectal total, y que existe manera de hacer una mejor evaluación clínica, sobre todo con las técnicas de imagen, teniendo un papel muy preponderante la imagen de resonancia magnética, sobre todo la funcional, que hay mejor manera de integrar la radioterapia junto con la quimioterapia en el contexto neoadyuvante, que existe un evidente papel pronóstico del estatus del margen circunferencial, y que el manejo multidisciplinario, pues así, es imperativo. Así, a pesar de tener estos beneficios, también existen pues múltiples deficiencias. Si bien hay una mejoría en la recurrencia local, la enfermedad a distancia sigue siendo alrededor de un 30%. En todos los ensayos, tanto de quimioterapia como de radioterapia, hablando en cáncer rectal local y regionalmente avanzado, estadios clínicos 2 y 3, no existe un beneficio mayor del 30% en la sobrevida global, que la integración de la quimioterapia adyuvante eventualmente puede ser pobre por la pobre tolerancia a la misma, sobre todo cuando se administra cetuximab, que existen pacientes que tienen un grupo en donde se puede infraclasificar o infraestadificar el paciente con un N negativo, que tengan un N positivo,
realmente, pero que tengan una clasificación menor y que esto repercute directamente en el margen, en el estatus del margen circunferencial, que la toxicidad tardía de la radioterapia puede ser muy importante, sobre todo si se asocia a la cirugía, y que estas pueden ser desde incontinencia rectal, que puede haber una disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres, que puede haber una disfunción urinaria y por supuesto la esterilidad. Y sin dejar de lado la posibilidad de que se desarrolle un segundo tumor primario en el área que se está irradiando. Asimismo, la morbilidad quirúrgica en un paciente que se radió previamente puede retrasar considerablemente la quimioterapia adyuvante, aunado a que la quimioterapia adyuvante por sí misma, enfocado a la recurrencia a distancia, que estamos hablando de un 30%, puede estar asociado con ese mismo retraso. Hay que tener en cuenta que una persona que recibe, un enfermo que recibe una quimioterapia adyuvante, pueden pasar hasta 4 meses o 5 desde el diagnóstico, antes de que reciba el tratamiento que amerita. Así, actualmente se están llevando o existen análisis de este tipo de estudios, más bien de estos estudios, en donde se aboga que eventualmente lo siguiente, se aprecia que aquellos pacientes que tienen una enfermedad distal mayor de 10 centímetros, no existe un impacto en la tasa de recurrencia, como puede apreciarse en el estudio suizo, como se puede apreciar en el estudio danés, quiero decir holandés, en donde aquellas personas que tienen una enfermedad proximal después de los 10 centímetros no existe una diferencia y no son los únicos. Así se ha establecido con estos datos, con los datos que ya existen, clasificar a la enfermedad rectal localmente avanzada clasificarlo en riesgo bajo a riesgo alto. Y aquellos pacientes que tienen un T temprano que es menor de un T4 o un T1 T2 con N negativo y que además es alto o proximal, tiene un bajo riesgo. Así, existen actualmente estudios que están proponiendo que no todos los pacientes quizás pudieran requerir de un tratamiento quirúrgico, que no todos los pacientes quizás pudieran requerir de un tratamiento con radioterapia. Así, este estudio, que es el PROSPECT, que actualmente está en fase de reclutamiento, que es un estudio fase 3, está administrando de entrada quimioterapia y con técnicas de imagen se está definiendo la respuesta. Si la respuesta es mayor del 20%, el paciente entra directamente a cirugía sin pasar por la radioterapia. Sin embargo, si el paciente está igual o no tiene una respuesta mayor del 20%, entonces el paciente va para quimioradio, concomitante, en el tratamiento largo y posteriormente va a recibir quimioterapia adyuvante. Así pues, con todos estos datos que existen algunas preguntas que eventualmente se pueden poner en práctica o en tema de investigación. ¿Cómo podemos mejorar estos resultados? Toda vez de que no se ha mejorado la sobrevida en ninguno de los estudios que existen hasta ahorita. Si se puede ofrecer un enfoque más personalizado, teniendo en cuenta solamente estos factores clásicos y típicos, porque nosotros no manejamos un perfil molecular, nosotros no manejamos un microambiente celular. Si se puede seleccionar mejor a un tratamiento para un mejor paciente para quimioterapia adyuvante o para radioterapia que ameritase, y cómo podemos utilizar y optimizar tanto la radioterapia como la quimioterapia. Si eventualmente el paciente forma parte de un grupo aparte, junto con el paciente frágil. Y eso es todo para mí. Muchísimas gracias.